Te rogamos que estés con nosotros, Padre amado, y que hables por medio de mí, Padre. Porque, Señor, tú tienes, así como dice tu palabra, que es palabra viva y eficaz, Padre. Porque nunca regresa vacía, Señor. Yo te doy la gloria y honra por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Bueno, empecemos con nuestra palabra del Señor. En nuestra clase es la número 14, es la intercesión por la misericordia de Dios. Y el texto para el estudio es en Génesis 18, 16, 33 y del 19 al 24 al 29. Eso les voy a estar diciendo en dónde vamos leyendo. Nuestra verdad central es: Dios escucha atentamente la oración intercesora de los creyentes. Nuestro versículo clave está en Romanos 8:26 y dice así: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como quiere? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé si a ustedes les ha pasado, yo quiero hacer un comentario aquí, de que a veces uno está orando y como que se queda, tengo mucho por qué orar, y se queda uno callado. Ya no oro nada. Y yo digo, ¿qué pasó? El Espíritu quiere que nos callemos. También, Dios sabe por qué nos calla y en qué momento. Nuestras metas es apreciar el impacto de la oración en la realización de los propósitos de Dios. Orar por los demás, determinar, orar e interceder periódicamente por la intervención de Dios en la vida de las personas y las circunstancias, en nuestra cultura y en nuestro mundo. Aquí también nos decía el hermano Carlos, ¿qué estamos haciendo por el mundo? No nada más nos quedemos con los que estamos aquí. Siempre pedimos por nosotros, pero no pedimos por los demás de afuera. Y hay que estar intercediendo por la salvación también de los demás de afuera, que eso es muy importante. Y también dijo nuestro hermano Carlos que somos de este mundo, pero no, debemos de nosotros de acoplarnos a ellos. Esa es otra cosa. Ahora, nos dice que hay una pregunta. ¿Puede compartir cuándo oró por otra persona o alguien intercedió por usted y Dios respondió esa oración? ¿Alguien de los que estamos aquí puede compartir si alguien ha orado y cómo fue que usted intercedió por aquella persona y Dios contestó? Así algo rapidito. ¿Alguien puede compartir? Yo tuve una persona, las primeras veces que vine aquí, le dije yo que yo me había sanado por medio de que yo venía a la iglesia, el Señor me sanó. Y el esposo de ella estaba en el hospital muriéndose en coma. Y ella me dice, ¿dónde está la iglesia? Allá en la Bison y la Fonda. No, me dijo, yo puedo ir a otra. Y ahora ella da cédulas en su casa. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Es que hay mucho, de los que estamos aquí, yo veo que hay muchos hermanos que sí han contestado muchas peticiones, orado y contestado. El Señor responde. Amén. Y yo, es una de las cosas que les voy a compartir también, que yo, por ejemplo, decía, no quiero estar allá arriba, o sea, como ahorita. No quería, y le decía al Señor, yo no quiero, pero yo no es lo que yo quiera, es lo que yo te tengo. ¿Para qué te tengo? Incluso la hermana también, que es la que nos dice, hermana, ¿puede ayudar? Y yo le decía, no, hermana, todavía no. Y no, hermana, todavía no. Y eso es algo que el Señor dice, nos da ese privilegio, porque decisiones que uno tiene que decidir, no tiene uno que esperarse a que el Señor, no sé, le ponga muchas cosas. Y aquí está la hermana también, que le dije yo, es que yo ahí me pongo a pensar en la gente que está afuera, que me está viendo, que
que ve mis defectos, que si me pongo nerviosa, que si no digo esto, que si no digo bien aquello. Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Y ella dijo, yo voy a orar por usted. Y ahí está una oración contestada. Que el Señor cada día yo veo que Él me tiene más, no quiero estar, dice uno emocionada, porque esas son emociones del cuerpo. Que lo va cambiando a uno, lo va transformando, y esa es una de las voluntades que el Señor ahí se cumple, de que no hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar haciendo la voluntad del Señor, no la que nosotros queremos. Esta semana le estaba platicando también a otra hermana que estoy muy mala también del estómago, y yo decía, pero Señor, ¿qué tengo? ¿Por qué ando así? Y aquí en la iglesia estaban orando por mí. No sé si ustedes lo vieron en la pantalla, y yo dije, no es por falta de oración. ¿Qué es lo que me quieres decir? Entonces eso es una de las cosas que el Señor le dice, es que no es por tu propia fuerza, es con mi fuerza. Y es una de las cosas que también dije, sí es cierto. Ahí se gloria el Señor, ¿me entiende? Y les digo, no quiero estar con mis emociones porque yo soy bien emotiva. Igual que la hermana Sonia, somos parecidas en eso. Que somos muy lloronas, muy lloronas, y sin embargo, el Señor nos tiene aquí. Debemos de ser fuertes en el Señor, y yo le pido la fuerza que me dé el Señor, que es donde debemos de estar afianzados. El árbol no produce nada si no está afianzado del árbol, y ese es el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le doy gloria y honra, porque siempre debemos estar fuertes en Él, no con nadie más. En el Señor todo lo podemos, todo. Y ahora, ya después de estar media emocionada, vamos a seguir. Abraham es conocido en la Biblia como un hombre de fe. Y cuando las personas de fe oran, Dios responde. Abraham oraba no solo por la familia, sino por otras personas justas. Pero el gran pecado en la ciudad desató el juicio de Dios. Sin embargo, Dios escuchó la oración de Abraham y salvó a los justos de la destrucción. Aquí yo veo cuando Abraham también, aparte de que él intervino por la misericordia de que tuvo el Señor en Sodoma y Gomorra, de que él no estaba orando nada más por Lot y su familia, ¿verdad?, sino por todos, porque él decía, se tienen que salvar, aunque él empezó, no quiero adelantarme, mejor vamos a seguir en nuestra lección, porque si no la hago bien. Primera, dice, Abraham oye el juicio de Dios, Génesis 18, 16 y 19. Dice así, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios confió en Abraham. El pacto que hizo con él incluía la señal de la circuncisión, que era el sello de ese pacto. Dios anunció que Abraham sería hijo de muchas naciones y que Sara daría a luz un hijo a pesar de su edad. Abraham y Sara finalmente se sometieron a los propósitos de Dios. Dios le habló a Abraham de su juicio venidero sobre Sodoma y Gomorra. Dios reconoció la fe y la obediencia de Abraham. Era primordial para el cumplimiento del pacto a través de Abraham. Dios declaró su desaprobación del pecado. Génesis 18,
20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agrandado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Cuando Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones, fue crucial que entendiera que el pecado y la maldad no serían tolerados por un Dios justo y recto. Su condena y juicio del pecado son evitables. Hay que notar que Dios no se apresuró a juzgar, a pesar de su omnisciencia. Dios sabía de la depravación que prevalecía en Sodoma y Gomorra. En su gracia y misericordia, determinó evaluar más a fondo el asunto. Además, Dios sabía que Abraham tenía interés por su sobrino Lot y su familia vivían ahí, aunque se habían separado. Si se acuerdan, cuando ya no estuvieron muy de acuerdo, cada quien se separó, no había dónde está el ganado. Abraham amaba a su sobrino, incluso había rescatado a Lot después de ser capturado por un ejército enemigo. Este se encuentra en Génesis 13 y 14. Si lo buscan después, lo leen en su casa. Porque es imperativo que Dios condene y juzgue el pecado. ¿Por qué ustedes creen que es imperativo que condene y juzgue el pecado? Aquí siempre por lo regular vemos que uno tiende a decir, ay, esta persona peca, pero uno sí juzga. Y Dios no juzga, Él dice que Él hasta su momento lo va a hacer, ¿verdad? Le da tiempo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él ama tanto que Él no quiere que se pierda, da la oportunidad a que uno se arrepienta. Y también da muchas oportunidades, ¿verdad? Y Él, como es un Dios santo, no puede estar él junto al pecado. Dice que nosotros nos separamos si estamos en pecado. Por eso Él ahora sí que tiene que juzgar porque es un Dios justo. No va a juzgar por cualquier cosa, al contrario. Él sabe que nosotros estamos mal, Él nos va a juzgar por nuestro pecado en el que estamos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso y mi manera de pensar en la palabra del Señor. Así como Él es un Dios santo, Él no quiere ver el pecado. Yo tengo a alguien que es muy allegado a mí, mi hermana, que ella me dice, ya no me vas a querer porque yo estoy en gran pecado. Y sí, porque dice que le gustan las mujeres. Entonces le digo yo, a ti sí te voy a querer porque eres mi hermana. Pero yo no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo. Que sí, como ella misma lo reconoce que está en pecado, pero yo eso no puedo aceptar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que la que es mujer y la que es hombre. Porque Él así nos hizo. Entonces nosotros no debemos de juzgar, hay que amarlos por lo que son, pero no por lo que hacen. Y así es el Señor, así es el Señor también. Claro, yo no me estoy comparando con el Señor, estoy dando una comparación de lo que yo creo, de lo que creo que Dios nos ve así. Yo lo quiero tanto, pero si no se arrepiente, va a tener que pasar por regla, vaya. Porque el Señor los mandamientos los puso Él, se estableció. Y si uno los quebranta, ¿qué pasa? Vamos a ser juzgados porque Él es un Dios justo, es un Dios santo. Entonces por eso nosotros debemos de tener en cuenta eso. Y yo le hice ver eso a mi hermana, que ella debe de arrepentirse para que ella esté bien con Dios, no conmigo, que Dios es el que la ama. Así, pero Dios va a hacer la obra, yo tengo fe en Él. ¿Verdad? Y oren por ellos, hermanos. Les encargo que oren por eso. Bueno, sigamos en nuestra lección. Dice el 2, dice, Abraham implora la misericordia de Dios.
Abraham delante de Dios, en Génesis 18, 22, 26. Y se apartarán de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también a justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré, y todo este lugar por amor a ellos. Cuando alguien de la familia está en peligro físico o espiritual, es natural que nos preocupemos y oremos por su restauración, protección o liberación. Abraham oró fervientemente por su sobrino Lot. Claramente la carga al Señor en un momento de crisis inminente había dominado su alma. Con gran preocupación, Abraham suplicó a Dios por su gracia y misericordia. En la súplica de Abraham hay una necesidad de comprender el equilibrio entre la justicia de Dios y su misericordia. Abraham no mencionó a Lot y a su familia. Él no se puso a pensar, yo quiero salvar a mi familia. No le fue con eso a Dios, ¿verdad? Él fue que salvara a Sodoma y Gomorra, a toda la ciudad. Dios haría lo correcto. Dios obra de acuerdo con su sabiduría, justicia y misericordia. Abraham preguntó si Dios perdonaría a la ciudad, si encontraba en ella 50 personas justas. Y Dios estuvo de acuerdo. En un momento Dios dijo, no lo voy a hacer. El momento en que se sintió especialmente motivado a interceder en favor de una persona o circunstancia. Si usted tiene, esa es una pregunta que nos hacen. Si usted ha tenido una especial circunstancia en la que intercedió y que Dios le respondió, ¿tiene alguien quien compartir eso? ¿Que pueda compartir? Acá la hermana Sonia. Ahorita, hermana. Recuerdo yo que recién convertido, mi esposo y yo, empezó a salir en mi país un anuncio que Cristo ya venía. Y como estábamos tiernitos, entonces nosotros pensamos que Cristo ya venía, ¿verdad? Pero él se preocupó tanto que no dormía en la noche por estar pensando que Cristo ya venía. Entonces dije yo, bueno, Señor, yo voy a orar. Y empecé yo a orar por él. Y que me mostrara el Señor si era que ya venía. Como a la semana de estar yo orando, el Señor me mostró una iglesia blanca y yo miré ahí el crucifijo y dije yo, pero ¿dónde te tienen ahí colgado? Y lo que apareció ahí fue, en el libro de la Biblia me dijo, lee esto. No recuerdo exactamente el versículo, pero lo he leído, ¿verdad? Hasta ahora todavía. Y me dijo, solo el Señor sabe la hora y todo eso. Ustedes conocen el verso. Y dije yo, a esas horas, como las 2 de la mañana, yo le hablé, le digo, papi, lee la Biblia, aquí está, le dije el verso. El Señor nos contesta, hermano, todo lo que usted le pida. En sueños, porque mucha gente no cree en sueños, la verdad. Pero la Biblia nos revela a veces el sueño las cosas. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor a mí me usa, bueno, gloria a Dios, me da muchos sueños. Amén. Ok. Gracias, hermana, por compartir. Amén. Abraham insiste en su súplica en Génesis 18, 27 al 33. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruiremos por aquellas 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallare ahí 45
y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren ahí 40. Respondió, no lo haré, por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, se hallare ahí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallare ahí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar, Abraham volvió a su lugar. ¿Qué les parece? Que de todos, él le suplicaba, le fue descendiendo la cantidad, y el Señor decía, aunque fueran 10. Él no dejó que la misericordia del Señor es tan grande porque, vuelvo a decir, no quiere que nadie se pierda. Por eso muchos dicen, ¿por qué se ha tardado tanto el Señor en venir? Por amor a nosotros. Nos tiene tanta paciencia, pero tanta, que mire, le estoy compartiendo, por eso compartí esto de que yo también me decían, ya hermana va a participar, y yo, espéreme hermana, y me pongo nerviosa, sigo poniéndome nerviosa, pero en el Señor todo se puede. Aquí estoy, no sé cómo estoy, pero Dios me tiene aquí, ¿verdad? Entonces sigamos adelante, hermanos. Si yo les motivo, si alguien tiene ese temor, que lo reprenda y lo eche fuera. Que lo reprenda de veras y lo eche fuera, porque Dios nos tiene aquí. No somos nosotros los dueños de nosotros. Somos nada más como un préstamo que nos hicieron en esta vida. Es lo que ya me he puesto yo a analizar y a ver. Pero Dios nos tiene aquí. Aquí vemos cómo Abraham suplica a Dios para no destruir a Sodoma. Abraham necesitó la seguridad de que Dios no se enojaría con él por su audaz intercesión. Siempre ha sido el deseo de Dios que ninguno perezca, sino que tenga la oportunidad de arrepentirse. En 2 de Pedro dice 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que es lo que acabo de decir. Y Abraham no abandonó nunca su puesto de intercesor. Permaneció delante del Señor insistiendo en su intercesión y súplica, porque Abraham era tan persistente suplicando por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué es tan importante persistir en la oración y la intercesión? Otra pregunta que nos hacen ahí. ¿Por qué es tan importante? Pues porque uno no debe de ser paciente, más que nada, no ser impaciente. No, muchos de ustedes me conocen también. Ay, hermana, ¿cuándo se casa? Y le digo, no es la voluntad de Dios estar casada. Ya estoy casada con mi Señor. Entonces, no importa, en el mundo lo tendrán por tardanza, ¿verdad? Yo no, yo lo tengo por gracia. Porque digo, por algo el Señor me tiene así. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo. Sí, imagínese si así, no le quería servir, ahora imagínese si hubiera estado casada. Entonces, no, el Señor sabe por qué hace las cosas. Así es de que yo no lo tengo por tardanza, pero sigo orando, no importa lo que diga la gente. Así esté viejita, a lo mejor me encuentro un viejito, ¿verdad? Dios sabe hasta qué hora. Le digo, pero el Señor sabe y no pierdo la esperanza. El Señor dice que si no me caso aquí, voy a estar casado allá. Entonces, pues, gloria a Dios. Vamos a seguir con nuestra lección en la 3. Dice, Abraham es testigo de juicio y misericordia. Dios juzga a los impíos. En Génesis 19, 24 y 25.
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. A pesar de la oración de Abraham, no hubo ni siquiera 10 personas justas, esto es triste, en Sodoma y Gomorra. La misericordia estaba disponible para cualquiera que fuera justo, pero la justicia de Dios requería la condenación de la maldad prevalente. El juicio de Dios fue completo. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue una obra sobrenatural. El juicio de Dios fue rápido, severo y total. Llegará el día de la ira de Dios cuando su juicio sobre la maldad será severo y definitivo. Y sí es cierto, hermanos, todo el mundo ahorita estamos viviendo en un mundo porque ha prevalecido tanta maldad. Y va a venir el juicio y la ira de Dios. Y ahí, como yo digo siempre, que Dios nos agarre confesados. Porque ya la ira de Dios nosotros lo estamos llenando ya de muchas cosas, hermanos. Ya hay gente que ya todo lo ve muy natural. Si pecan, es natural. Si no pecan, algo está pasando en este mundo. Y hermanos, hay que tener de veras temor, porque eso es lo que va a ver, que el Señor no se va a esperar. Nosotros tenemos que orar por todo ese juicio que va a haber, porque sabemos que Él es justo. Y no debemos nosotros, porque aquí nos dice ¿alguien puede explicar el juicio de Dios en vista de su misericordia? Claro que sí, vuelvo a decir, si Dios nos ama, pero también es un Dios justo que no quiere que estemos en pecado. Él es un Dios de amor. ¿Cómo va a ver que uno esté pecado y Él se va a poder acercar con nosotros? No puede. Porque Él es un Dios de misericordia, de amor, de justicia. Ahí debemos nosotros de ver que debemos de esperar su juicio, pero también nosotros debemos de hablar a otros para que en otros haya la salvación, ¿verdad? Esto es lo que debemos de animarnos. Dios revela su misericordia en Génesis 19, 27 y 29. Y subía Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra, como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar a las ciudades donde Lot estaba. Aquí vemos una escena muy conmovedora. Al levantarse Abraham temprano, la mañana siguiente al juicio de Dios, se habría presentado con fervor, humildad y sinceridad, intercediendo por Sodoma y Gomorra, y ver cómo había quedado en ruinas y saliendo humo. No todo se había perdido. Lot y sus 2 hijas salieron de ahí, aunque su esposa se perdió. En la ira de Dios tuvo misericordia, se salvaron vidas. Dios verdaderamente se acordó de Abraham, quien aprendió de una forma nueva que podrían confiar que Dios obra con rectitud y justicia. Una pregunta que nos hacen también es, ¿por qué cree usted que la esposa de Lot miró hacia atrás? ¿Por qué creen? ¿Alguien quiere compartir, aunque sea fuerte? Tenía curiosidad de ver si era verdad que se iba a quemar la tierra. Hay muchas respuestas, se pueden dar muchas respuestas, pero yo pienso que también ella lo que dejaba atrás. Estaba contaminada. Por eso, lo que dejaba atrás se lo quería traer. Y ahí el problema de nosotros que queremos cargar
con lo que tenemos. Y eso, si el Señor nos dice sigue adelante, hay que seguir adelante, no mirar hacia atrás. Entonces esa es una de las cosas pero hay muchas respuestas. Yo le puedo dar esa y a lo mejor otra persona les da otra. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Y hermanos, esta es una de las cosas que nosotros debemos de buscar siempre, esa gracia, porque por la gracia es inmerecida. Nosotros no merecemos lo que el Señor nos da en realidad, y es la gracia, que el Señor es el que nos da todo. Lo que sí les exhorto es a que sigamos orando los unos por los otros, orar por los demás, y ponga atención en las respuestas de Dios para orar de su vida diaria por los demás, interceder también por los demás, y díganle a alguien que está orando por aquella persona. A veces la persona se siente sola, y si usted va y se acerca con aquella persona y le dice: yo estoy orando por usted, la persona se va a sentir como con ánimos, aunque ya los ánimos debería de estar uno, si estamos orando los unos por los otros, ¿verdad? Pero hay gente que sí necesita que le hablen, que le digan, que le motiven, estar más entregados al Señor, como dice el hermano Carlos, nos volvió a decir, ser como una palmera, y que estemos ahí adentrados y pegaditos al Señor, y en lugar de estarnos, ay, que esta hermana habló esto, que esto, al contrario, debemos decir: yo te amo, estoy orando por ti. Hay que animarnos de esa manera, porque hay veces que no nos animamos, hermanos, hay que animarnos. Yo les exhorto a eso, y pues esta es mi intervención que pude hacerla, y le doy la gloria y honra para que todo sea para Él. Y vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta parte que me tocó, Señor, que es una mínima parte, Señor. Yo te pido que donde quiera que se encuentren mis hermanos, el pastor y su esposa, Padre, que tú estés con ellos, bendícelos y que los libres de todo peligro, Señor. También te pido por cada uno de los aquí presentes que les sigas animando, y a los que no vinieron, Padre, que también les exhortes a que se queden, Señor, que ellos se motiven con nosotros también en ver que estamos haciendo un esfuerzo, Señor. Gracias te doy por cada uno de los aquí presentes, Padre amado, y sobre todo, Padre, para que tú te gloríes, que es el motivo por el cual estamos aquí. Gracias por tu misericordia y tu justicia, Señor, en Cristo Jesús. Amén.